Bueno, vamos a comenzar entonces la sesión de cosas nuevas, así figura en el programa, está muy bien. La primera charla vamos a comenzar entonces con el doctor Gabriel Ercoli, médico genetista de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Medicina, Centro de Genética Médica, exactamente, y es coordinador del área de genética reproductiva de Procrear. Él nos va a hablar de el estudio no invasivo de embarazo detenido, exactamente. Gracias, Gabriel. No, por favor. Voy a ser estricto, 15 minutos más 5 pero... Muy bien, muchas gracias por la presentación. Ahí va, comenzamos, ya. No, tranquilo. Esperamos un ratito. Bárbaro, perfecto. Bueno, excelente. Les voy a comentar un poquito sobre estudios no invasivos que pueden realizarse sobre gesta detenida, algunas técnicas nuevas que fueron surgiendo y que nos permiten de alguna forma no invasiva para la paciente poder entender un poquito mejor algunas cromosomopatías como posibles orígenes de estas gestas que se detienen, sobre todo en el primer trimestre. Sabemos que un aborto espontáneo es toda pérdida espontánea de un embarazo antes de la semana 20 de gestación, en líneas generales, y que la mayoría de estos abortos espontáneos tienen un origen cromosómico, pero no un origen cromosómico heredado de parte de una anomalía en el cariotipo del varón o de la mujer, sino mayormente una anomalía cromosómica esporádica, una anomalía cromosómica de novo, en donde existen trisomías o monosomías en el embrión que nada tienen que ver con que se hayan transmitido en forma directa por el varón o por la mujer, pero que sí suelen estar en las células, en el espermatozoide o en el ovocito. Si uno ve en líneas generales los abortos espontáneos, vemos que un 60 o 70% responden a las anomalías cromosómicas, mientras que hay un cariotipo normal en un 30 o 40% de los casos. En estas situaciones puede verse a múltiples situaciones, desde, por ejemplo, un desarrollo anómalo del embrión a nivel de un gen, de algún órgano o sistema de órganos, o alguna cuestión a nivel de la madre. Y si nosotros vemos las trisomías en material de aborto, podemos ver que por lejos las trisomías más frecuentes encontradas en un material de legrado es la trisomía 16 y la 22, pero que también existen algunas otras anomalías, en mucho menos proporción, como la trisomía 15 o la 9, que no son a largo plazo viables, y existen también las trisomías viables al nacimiento, como la 21 o síndrome de Down, trisomía 18 o síndrome de Edwards, y trisomía 13 o síndrome de Patau. Es decir, que por más que una trisomía sea viable, como el síndrome de Down, Edwards o Patau, se abortan espontáneamente en un número bastante alto. Se estima entre un 50 y un 80% de las concepciones con este tipo de síndromes se detienen espontáneamente. Y acá vemos los estudios de ADN fetal en sangre materna que se fueron desarrollando desde el año 2010 o 2011 en adelante, y que permiten, evaluando pequeños fragmentos que circulan en el plasma materno, amplificar y evaluar la posibilidad de alguna anomalía cromosómica, de trisomías o monosomías, que inicialmente se establecieron para la trisomía 21, que es el síndrome de Down, pero posteriormente fueron poniéndose a punto para otras anomalías, como la 18 y la 13, por la implicancia que tiene al nacimiento, y luego con el desarrollo de los algoritmos y de los protocolos, se pudo evaluar cada uno de estos 23 pares cromosómicos, para entender si existen alteraciones numéricas puntuales, trisomías o monosomías, en cualquiera de estos 23 pares. Entonces, podemos decir que el ADN fetal en sangre materna o test prenatal no invasivo es un tamizaje no invasivo de aneuploidías que se da a partir de una muestra de plasma materno, en donde uno puede, sin ser invasivo con la madre, tener una alta tasa de certeza respecto a estas alteraciones. Vemos acá graficado que el ADN fetal en sangre materna se origina principalmente en la parte externa de la placenta, en el sincitio de trofoblasto,
Y son estos pequeños fragmentos que acá están ejemplificados en blanco, que pasan a circulación sanguínea materna, y uno ve en el torrente los fragmentos en verde y los fragmentos en blanco, en donde los que están graficados en verde son más largos, son fragmentos maternos, producto de células en apoptosis de la propia madre, y los que están en blanco son pequeños fragmentos que provienen de la placenta. Pasan a circulación sanguínea y son los que se pueden amplificar y posteriormente evaluar para entender si hay algún riesgo elevado o no de alguna cromosomopatía. Por lo tanto, es un estudio que podemos considerar que es precoz. Cuando uno lo realiza como un tamizaje en un embarazo en curso, se suele realizar de semana 9 o 10 en adelante, sin límite de tiempo. Por lo tanto, se hace antes del cribado combinado del primer trimestre. Es un estudio rápido, que habitualmente en 7 a 10 días nos aporta un resultado. Es no invasivo porque no requiere biopsia de vellosidades coriales ni amniocentesis, y tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Por lo tanto, por la alta sensibilidad, cuando existe alguna anomalía cromosómica numérica, es muy probable que lo detecte. Más del 99%, llegando en casos a 99,9% para las trisomías autosómicas principales. Trisomía 21, 18 y 13. Este tipo de estudio, paralelamente, tiene una muy baja tasa de un falso negativo y también de un falso positivo. Por lo tanto, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo cuando ocurren es muy alto. Esto respecto a la técnica, ustedes saben que se puede aplicar tanto en un embarazo natural que está en curso, pero ahora surge la posibilidad de tal vez aplicarlo aún a una gesta detenida. Por lo tanto, esta misma técnica se intentó validar, primero en algunos países del mundo, para ver si era posible encontrar estos mismos fragmentos, poder amplificarlos, evaluarlos, y dar una especie de veredicto y de aproximación sobre alguna posible anomalía que justifique el aborto espontáneo, teniendo en cuenta, como dijimos, que un 60 o 70% se deben a neuploidías. Entonces se llevaron a cabo distintas investigaciones a nivel mundial, comenzando en el año 2015, en donde se trató de evaluar si era posible encontrar una fracción fetal correcta que permitiera dar un resultado de certeza respecto a estas anomalías cromosómicas numéricas. Y se vio, por ejemplo, que lo habitual cuando uno hace un estudio a nivel cromosómico en material de legrado, que es tomar las células, aplicarle la técnica citogenética, hacer que estas células se dividan, luego que se detenga la mitosis en algún momento en particular para poder evaluarlo. Y como requiere que estas células estén vivas cuando uno hace un cariotipo común, convencional, cuando uno llega un poquito tarde, directamente las células no responden a ese cultivo. Entonces tenemos una tasa de fracaso bastante alta con un cariotipo convencional. Entonces, uno de los problemas es que el 32% en este tipo de investigaciones vieron que directamente no daban resultado porque las células ya no respondían, no estaban viables. Pensemos que después de 3 a 5 días ya las células prácticamente no están viables. Y muchas veces uno no llega a ese tiempo cuando vemos la detención del embarazo. Por otro lado, también encontraron un 15% de contaminación materna. Entonces es medio difícil cuando vuelve un resultado de cariotipo que nos dice 46XX en 5 metafases, creer que realmente sean del embrión y diferenciarlas con lo que puede ser un estudio normal de la mujer. En realidad un cariotipo femenino normal hace un poquito de ruido cuando uno está evaluando con la técnica citogenética convencional. Así que son esos dos grandes factores. Por un lado, el problema con el cultivo, por otro lado, el tema de que un resultado 46XX pudiendo solo de la mujer tal vez no es tan confiable. Muchos de esos aspectos se pueden llegar a subsanar, entre comillas, con un estudio que sea directamente para fragmentos más pequeños de ADN que sí se sabe que son embrionarios, o por lo menos placentarios. Entonces, a partir de algunas investigaciones que se llevaron a cabo en el mundo, se vio que estableciendo unos protocolos y unos algoritmos especiales, específicos para gesta detenida, son un poco diferentes en cuanto a los puntos de corte de lo que se informa y lo que no se informa, ajustando eso para gesta detenida versus un ADN fetal habitual, normal, que se hace para un embarazo en curso. Con ese ajuste llegaban a una sensibilidad aproximada de un 81,8%. Es decir que es una tasa de detección bastante alta de anomalías cromosómicas y que es incluso superior a la que uno puede encontrar sobre material de legrado,
amplificando y evaluando estas células, y dejando un poco de lado este riesgo de que sea femenino normal por evaluar células de la mujer. Entonces, a partir de esto, en Biocódices, que tiene el estudio NILOS, que es de gesta detenida, lo que se trató de hacer es, primero, intentar ver si realmente la fracción fetal era suficiente o insuficiente, y en qué caso tenía una insuficiencia como para justamente hacer el estudio y tener un resultado representativo. Se vio esto, son los últimos meses, recién de algo que está comenzando, de los últimos 13 casos sobre embarazos detenidos, que se tomó una muestra para ADN fetal, se vio que en 3 la fracción fetal era insuficiente, es decir, menos de un 3,5% de porcentaje de este ADN proveniente de la placenta que directamente no permitió emitir un resultado fehaciente y fue un resultado fallido. Recordemos que puede ser tranquilamente 35-40% con un citogenético convencional. Por otro lado, los otros 10 casos de estos 13 tuvieron una fracción fetal suficiente, es decir, mayor a 3,5%. De estos se encontró que 7 tenían trisomías reportadas y solamente 3 euploides. Esto no implica que uno lo puede de alguna manera extrapolar a todos los casos, ni mucho menos porque es un número acotado, pero de alguna manera es promisorio estar bastante cerca de este 60-70% que está estimado de aneuploidías como posible causa. A diferencia de lo que uno a veces ve en los libros de texto, donde dicen que el 50% es desconocido y que después solamente un 3 o un 5% es de causa genética, esa causa genética, 3 a 5, me habla más de una posible traslocación en los padres, no de una causa genética de novo o aleatoria en ese embrión.